ya sobre el tiempo, poder postar todos estos mensajes, todas estas solicitudes, vamos a terminar así. Iniciamos con una solicitud muy sencilla. Cuando fuimos a darnos cuenta, teníamos que hacer solicitudes que van a hacer un contexto totalmente diferente o nos van a generar una carga o un estrés, que era lo que veíamos con los compañeros que finalizaron. Pues es muy de creatividad, un tema específico al hablarlo, pero al finalizarlo tenemos que sí o sí dar respuesta a un contexto que sea semejante. Bueno, entonces eso por esa parte. Sí, por favor. Bueno, para ustedes, ¿qué es el estrés? O, pues ya mucho el comentario de que estamos cargados, nos sentimos algo estresados, pero algo más que quieras opinar sobre el tema. Correcto, sí, señor. Muy bien. Listo, qué bien. Un estado de alteración de las personas por que me da dificultades. Estado de manera emocional. Perfecto. La emoción, sí, señor. Gracias, muy amable. ¿Qué? Y es un estado en el que tú analizas una vez no le encuentras como solución lo que tú dices. O se bloquea, llega un momento en que uno no da más y lo enferma porque eso hace que hay gente que come bien, que hace muy estresado, le da exactamente lo mismo que si no comiera, que si hiciera ejercicio. Todo. Listo, ya más adelante vamos a hablar de la importancia de la alimentación. Listo, entonces en esas definiciones que usted era algo muy importante que son las emociones que nos hablaban y lo que es el sentimiento. ¿Qué creen que es una emoción y qué creen que es un sentimiento? ¿Qué es el maní? psicológico. Pero ¿qué se pueden parecer? La emoción es la expresión y el sentimiento es el resultado de esa emoción. La emoción es momentánea, es decir, uno se emociona porque salió el sol, uno se emociona porque se abrió los ojos. O sea, para mí, pienso de corto plazo, en cambio el sentimiento, ese sí que perdura. Exacto, perfecto. Ahí está la definición clara. La emoción es a corto plazo. Si nosotros tenemos emociones positivas, ¿cómo va a ser el sentimiento? Positivo. Positivo. Si tenemos emociones negativas, ¿cómo va a ser el sentimiento? Perfecto. ¿Cómo está? Edwin. Entonces, si yo tengo en el momento una situación que me genera estrés, pero es negativa, me genera preocupación, me genera tristeza, ¿cómo va a ser esa emoción positiva? Listo. Y a lo largo del día vamos a ver, dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Podemos levantarnos con la mejor actitud, pero al llegar a nuestro trabajo tuvimos un inconveniente en el trabajo o al iniciar la jornada y ya pasó esa emoción positiva a negativa, ¿cierto? Pero a mitad de jornada puede que esa emoción vuelva y se regule y sea nuevamente positiva. Y lo mismo en la tarde, esa emoción puede que pase nuevamente a ser positiva o negativa. Entonces, la importancia de esta explicación es que ustedes puedan comprender que si mis emociones son, el sentimiento va a ser negativo, porque allí es donde entra el estrés. Cuando ya es un sentimiento constante negativo, es donde va a aparecer lo que llamamos el estrés. Acá es que es un sentimiento de tensión físico y emocional que se da de acuerdo a una situación o pensamiento que genera. ¿Listo? Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para hacer como una regulación o para hacer como un llamado de atención en cuanto a lo que estamos. ¿Sí? Puede ser un factor estresante momentáneo o como puede ser un factor estresante repetitivo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la situación, pues si nosotros no le damos manejo, va a ser repetitivo, sigue.
que con el tiempo este estrés se nos va a volver una ansiedad o una depresión. ¿Listo? Tipos de estrés, lo que es el estrés agudo y lo que es el estrés crónico. El estrés agudo es la mezcla entre exigencias y presiones de un futuro cercano, puede resultar agotador, desgastante, y esto es algo que puede ser ocasional. ¿Sí? Entonces, entre ellas tenemos ejemplos como por decir muchas responsabilidades. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que en algún momento asume muchas responsabilidades o es algo que no pasa? Los ponen a exigir, ¿cierto? Malos reportes, bueno, un ejemplo para los que tienen de pronto familia o hijos, malos reportes en el familiar y el tema que nos pasa a todos como empleados, la llegada tarde, ¿cierto? El tema de la llegada no de nosotros, sino del contexto social que estamos viviendo a nivel, digámoslo, Bogotá, que las obras, que el tráfico, que de pronto si vengo en mi vehículo me chocan, algo. Entonces esto va generando lo que es el estrés. Entonces, ¿qué podemos nosotros brindarles para que ustedes puedan tener esa autorregulación? Hay una ley que se llama, esta ley 9010, es que hay un 90% de mis pensamientos o mis decisiones que yo puedo controlar, pero hay un 10% que ponía hoy en el ejemplo del clima. ¿Sí? Yo no puedo controlar que en este momento esté haciendo sol y que de un momento a otro se oscurezca y se tenga que irnos de este lugar. Ese es el 10% que no podemos controlar, mientras que el 90% está basado en que yo ejecuto o digamos temprano, voy a madrugar, organizo mis actividades familiares para que no afecten las laborales y lo mismo, las actividades laborales no vayan a traerme de pronto una dificultad familiar cuando salgamos de este entorno. ¿Listo? El estrés crónico. El estrés crónico es las presiones a largo plazo. Es decir, que a pasar los días se convierte en semanas, meses o años y es una situación de primera salida. ¿Listo? Normalmente nosotros manejamos la emoción porque depende de nuestro contexto, pero cuando ya pasa a ser un estrés crónico, yo tengo que buscar una salida porque ya llevo un año en este estado de ánimo y lo que ha hecho es perjudicarme. Tenemos ahí un momento. Tranquilo, gracias. Muchas gracias. Eso sí, así, no, pero ahí queda. Muchas gracias. Listo, vale. Entonces, les estaba explicando la diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico. Entonces, es similar a la emoción y al sentimiento. El agudo, porque son situaciones que pasan en el diario vivir, y el agudo es cuando ya es a un largo tiempo. Entonces, el agudo es, por ejemplo, si estamos realizando el trabajo, las funciones que realmente que no estoy sobrecargado, que si la carrera universitaria que escogí si es la que a mí me apasiona o realmente la hice por otro tema, ¿sí? Porque esto se va a volver y con el pasar del tiempo se nos va a ver un problema pues a nivel general que va a afectar todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Aquí entramos a algo de que nosotros somos libros de qué? De las consecuencias, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros acá nos decidimos tomar este espacio para hacer la actividad, pero la
tenemos que prepararnos para poder hacer la actividad de la mejor manera, ¿sí? Y las consecuencias es aguantarnos el sol un ratico, nos va a dar cero, desestresarnos, poder superar esta parte del entorno de la mejor manera, ¿listo? Ahí también es muy importante. Muchas veces les ha pasado que usted deja un mensaje sin leer, se pierde el a los 2 o 3 días y usted como que, ¿qué es este tema? ¿De qué es lo que él me está hablando? ¿Qué es lo que él me solicita? Nos puede pasar también a nivel familiar, ¿sí? Nos dicen, ¿me puedes ayudar con tal situación? Tú le dices, ah, sí, dame un momento. Se olvidó total. Al siguiente día o en la noche es el problema principal porque no la situación que estábamos viviendo en el momento. ¿Sí es claro? ¿Está? Listo. Vamos a hablar de, ahí está bien, gracias. Las fuentes de estrés, ¿sí? De trabajo, que es la principal causa, están las condiciones laborales. Tenemos que analizar y ver si la empresa nos está brindando esas condiciones a nuestro cargo. El desarrollo de la carrera, si realmente estoy cumpliendo con mi perfil profesional o mi perfil de liderazgo para poder desempeñar esas relaciones interpersonales, que es como lo más importante, tener como la empatía hacia los demás. ¿Sí? Muchas veces nosotros vemos a alguien que llega malhumorado, pero no sabemos por qué situación está pasando esta persona. Nosotros simplemente deducimos, es que él es mala persona, es que él no se le puede decir nada, es que él toma, pero nosotros no somos conscientes de que todos pasamos por muchas situaciones, que si no le damos el manejo emocional, lo regulamos y lo volvemos un se nos va a salir de las manos y estamos dañando nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Muchas veces dejamos de hablarnos con amigos o compañeros creyendo que, pues muy rara vez acepto que estoy equivocado, pero al pasar los años volvemos por alguna situación a hablar con ellos, a contactarnos y ¿por qué se fue bravo ese día? No, porque usted me miró mal. Entonces uno analiza y dice, oiga, pues la verdad, dañamos la amistad o el contacto simplemente por un gesto o una mala comunicación, ¿listo? Entonces, bueno, ahí no les puedo mostrar la imagen, pero sale como la persona como tal, le llegan mensajes, le llegan llamadas, les están exigiendo temas personales y asimismo temas laborales y lo que mayor demanda, ¿qué es? El tiempo, ¿sí? El tiempo como la presión y la mayor carga de estrés porque es el que no nos ayuda a que podamos entregar y ser oportunos en muchas cosas, ¿listo? Y ya, pues, listo. Entonces, estrés laboral, además de tener consecuencias directas con la organización, con la empresa, es la segunda causa de baja laboral, ¿sí? Laboral, problemas en la toma de decisiones, descenso en el rendimiento y productividad. Entonces, nuestro estado de ánimo depende de nuestras emociones y sentimientos. Como tal, el estrés laboral, pues va muy asociado a nuestro cargo, a nuestras funciones, y dependiendo de nuestro estado de ánimo, pues es como el rendimiento laboral, ¿sí? Dejo solicitudes o situaciones pendientes, pues nuestra parte laboral nos va a enviar como la alerta o literalmente como lo llamamos. ¿Sí? Entonces son situaciones que uno no tiene muy presentes, pero son las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Sí? Muchas veces nosotros no para ejecutar nuestras funciones y no, al no crear esa rutina, vemos que las consecuencias, somos esclavos totalmente de las consecuencias. Nos rendir cuentas, dar respuestas para que todo quede al día. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas? Muy bien. Muy bien. Listo. Bueno,
¿Listo?